Buen día a todos. Como su grupo 2 nos ha tocado desarrollar el laboratorio número 2, caja torácica, aparato respiratorio. En esta oportunidad me ha tocado hablar acerca de lo que es la caja torácica. Vemos que el tórax es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el músculo diafragma. Vemos que la caja torácica constituye lo que es el esqueleto del tórax y está formado por lo que son el esternón, las costillas, los cartílagos costales, las vértebras dorsales y los discos intervertebrales. Vemos que la caja torácica tiene forma de un cono truncado y su función es proteger los órganos internos de traumatismos. También se dice que tiene la particularidad de ensancharse y permitir la respiración. También hablaré acerca de lo que es el esternón. Vemos que el esternón es un hueso que está situado en la parte anterior del tórax, en la línea media de la caja torácica y tiene tres porciones. La primera porción que es el manubrio, la segunda es el cuerpo esternal y la tercera que es la apófisis hipoides. Hablemos de la primera porción, el manubrio. Vemos que es la porción superior que se articula con la clavícula y en sus bordes laterales con la primera y la segunda costilla por medio de los cartílagos costales. Vemos que en el manubrio se localiza lo que es esta escotadura, que es una escotadura supraesternal o escotadura yugular, que es esta que estoy señalando aquí. 5 centímetros abajo se localiza el ángulo esternal o ángulo de Lewis en sentido transversal, que este marca el límite entre el manubrio y el cuerpo esternal. Luego tenemos la tercera porción que es la apófisis hipoides, que esta es la porción inferior que continúa en dirección del cuerpo. Las costillas. Las costillas son huesos planos y curvos que son huesos independientes que constituyen el armazón óseo de la caja torácica y son 12 pares y se dividen en costillas típicas y atípicas. Las costillas típicas van desde la tercera hasta la 9 y vemos que tienen una cabeza que en aquí vemos que tiene lo que es un borde superior, un borde inferior y vemos que hay una elevación que esta sería la cresta, la que divide la caría articular superior con la caría articular inferior. Luego tenemos lo que es un cuello, que sería esto que estoy señalando aquí, que está entre la cabeza y el tubérculo. Después tenemos lo que es el cuerpo. Vemos que este es delgado, es curvo y plano. Vemos que en su cara interna posee lo que es un surco, un canal costal, que aquí está ocupado por el paquete neurovascular. También vemos que aquí está un ángulo que es el que permite que cambie de dirección. Esto sería lo que es las costillas típicas. Ahora hablaré acerca de las costillas típicas. Vemos que las costillas típicas es la 1, la 2, la 10, la 11 y la 12. Vemos que tiene una cabeza, un cuello y se dice que esta costilla es plana, es la más ancha y la más curva de todas. También es la más corta. Vemos que esta posee un tubérculo, que es el tubérculo del escaleno para el músculo escaleno anterior. También a cada lado de lo que es el tubérculo posee lo que es un canal para la arteria subclavia y un canal para la vena subclavia. Pero hay algo muy importante que hace diferente a estas costillas de las demás. Es que lo que es la primera costilla se encuentra en una posición horizontal, es decir, que tiene dos bordes, uno interno y otro externo, y dos caras, que es una superior y una inferior.
Pero si vemos la diferencia es que la segunda costilla tiene una curvatura que es muy similar a la primera, pero vemos que es más delgada y mide aproximadamente el doble. La clasificación de las costillas, como ya lo habíamos mencionado, son 12 pares. Vemos que estas se dividen en las costillas verdaderas y en las costillas falsas. Las costillas verdaderas son las primeras 7, que estas se articulan directamente con lo que es el hueso esternón. Y vemos que las costillas falsas son de la 8 a la número 12, pero estas se dividen en las costillas vertebrocondrales, que son de la número 8, la número 10 y la número 10, que estas se articulan por medio de su cartílago al cartílago costal de la vértebra superior, que sería la número 7. Y tenemos lo que son las costillas flotantes, que sería la número 11 y la número 12, que estas no tienen ningún tipo de articulación anterior, sino que terminan en la musculatura de la pared abdominal anterior. Y por último, les hablaré acerca de los orificios o aberturas torácicas. Vemos que el tórax tiene dos aberturas, una abertura torácica superior y una abertura torácica inferior. Hablemos de la abertura torácica superior. Vemos que esta suele conocerse como lo que es el vértice del tórax. Y este se dice que mide 5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de diámetro transversal. Ahora conozcamos sus límites. Vemos que el límite posterior es el cuerpo de la primera vértebra torácica. Este sería el límite posterior. El límite lateral sería el primer par de costillas y sus cartílagos. Y lo que es el límite anterior sería el borde superior del manubrio del esternón, que sería esta parte. Y esto sería la abertura torácica superior. Conociendo ya lo que es la abertura torácica superior, ahora vamos a conocer la abertura torácica inferior, que es esta que podemos ver acá, que esta es grande y está cerrada por el músculo diafragma. Y como la torácica superior tiene sus límites, también la inferior tiene sus límites. La posterior sería el cuerpo de la 12 vértebra torácica, posterolateral sería el 12 par de las costillas, y el extremo flotante de la costilla número 11. Y anterolateral sería el reborde costal y anterior, que sería lo que es la apófisis sifoides. Mi nombre es Hilda Yasmin González Salmerón. Continuando con el laboratorio número 2, primeramente les hablaré sobre las articulaciones de la caja torácica. Las costillas típicas se articulan con la columna vertebral en dos lugares. Articulaciones costovertebrales. La cabeza de cada una de las costillas típicas se articula con las hemicarías de los cuerpos de las dos vértebras adyacentes. Articulaciones costotransversas. El tubérculo de la costilla típica se articula con la fosita situada al extremo de la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Todas estas articulaciones son sinoviales planas. Articulaciones esternocostales. Las primeras 7 costillas se articulan por medio de cartílagos costales, con los bordes laterales del esternón. La primera articulación es una circondrosis y el resto son sinoviales planas. Articulaciones costocondrales. Cada costilla tiene una fosita con forma de copa en su extremidad anterior, que se une al cartílago costal. Se clasifican como cartilaginosa primaria. Las articulaciones entre los bordes del 7 al 10 cartílago costal son de tipo cartilaginosa. Articulaciones externales. Entre las partes del esternón, todas son cartilaginosas secundarias por su sínfisis. Continuaré hablándoles sobre los músculos de la pared torácica. Los músculos que forman la pared torácica se encuentran separados por 3 capas. La capa externa está formada por el intercostal externo.
se encuentran separando los espacios intercostales y están orientados hacia abajo y hacia adelante. Tienen su origen en el borde inferior de la costilla subyacente. La inserción en el borde superior de la costilla subyacente se extiende desde la articulación costo-transversa a la articulación costo-contral, al nivel de la cual dan origen a la membrana intercostal externa, que se prolonga hasta el esternón en el espacio intercondral, supracostales. Tiene su origen en la apófisis transversa de la vértebra C7 a T11. Inserción en la cara externa de la costilla subyacente. Capa media. Está formada por los músculos intercostales internos. Son 11 pares. Se extienden de las regiones parasternales hasta el ángulo costal, donde continúan con la membrana intercostal interna. Tienen su origen en el borde inferior de los surcos costales de las costillas superiores. Inserción en la superficie superior de las costillas inferiores. Sus fibras se dirigen hacia abajo y atrás de los bordes superiores de las costillas y los cartílagos costales subyacentes. La capa interna. Está formada por los músculos intercostales profundos o íntimos. Están poco desarrollados, pero se pueden considerar como los intercostales, pero separados de ellos por los vasos y nervios intercostales. Se extienden desde el canal costal de la costilla de arriba al borde superior de la costilla inferior, subcostales, fascículos que se originan en el borde inferior de una costilla, cerca del ángulo, y se insertan en los bordes superiores de la costilla inferior, transverso del tórax o triangular del esternón. Tiene su origen en la superficie intercostal. De los cartílagos costales 2 al 6. Inserción. Parte inferior de la superficie interna del cuerpo del esternón, apófisis, hipoides y cartílagos costales del 5 al 7. Irrigación, drenaje e inervación de la pared torácica. Los vasos que irrigan la pared torácica consisten básicamente en las arterias intercostales anteriores y posteriores. Las arterias intercostales anteriores son ramas de la torácica interna y las arterias intercostales posteriores son ramas de la aorta torácica, excepto las dos primarias que se originan de la arteria intercostal suprema, rama del tronco costocervical, que a su vez se originan de la arteria subclavia. Las venas intercostales anteriores drenan en la vena mamaria interna o torácica interna y las venas intercostales posteriores en el sistema ácido. La inervación se realiza por medio de los nervios intercostales, que son los ramos anteriores de los nervios espinales de T1 y T11 y el subcostal T12. Identificaremos lo que es la arteria torácica interna o mamaria interna. Cursando posterior y lateral al esternón. Los ramos terminales de esta arteria son la epigastria superior y la musculofrénica. Emite ramas al mediastino, timo, pulmones, espacios intercostales superiores. En la cara interna del tórax, en su pared posterior y a cada lado de la columna vertebral, identificaremos la arteria intercostal posterior, la arteria intercostal posterior, la arteria intercostal anterior. Continuaremos con el investigue, donde hablaremos sobre el origen, recorrido, desembocadura de las arterias, venas, nervios que antes mencionamos. Primeramente están las arterias intercostales, que se originan de los vasos asociados en la pared torácica posterior. Las dos principales arterias intercostales, posteriores a cada lado, se originan en la arteria del tronco costocervical del cuello. El tronco costocervical es una rama posterior de la arteria subclavia. Las arterias intercostales anteriores se originan
directa o indirectamente como ramas laterales de la arteria torácica interna. Cada arteria torácica surge como rama principal de la arteria subclavia en el cuello. Las arterias intercostales anteriores irrigan los espacios intercostales superiores. Surgen como ramas laterales superiores de la arteria torácica interna, mientras los que irrigan los espacios superiores nacen de la arteria musculofrénica. Nervios intercostales. La inervación de la pared torácica se realiza principalmente por los nervios intercostales, que son los ramos anteriores de los nervios espinales de T1 a T11 y se encuentran en los espacios intercostales entre las costillas adyacentes. Los nervios intercostales terminan en las ramas cutáneas anteriores que emergen a cada lado del esternón entre los cartílagos costales adyacentes o lateralmente a la línea. Las venas intercostales. El drenaje venoso de la caja torácica descubre en general de forma paralela al patrón de la vascularización external. Los vasos intercostales acaban por drenar en el sistema de los ácidos o en las venas torácicas internas que se unen con las venas brachiocefálicas en el cuello. Las venas intercostales posteriores superiores en el lado izquierdo se unen y forman la vena intercostal superior izquierda, que desembocan a la vena brachiocefálica izquierda. Las venas intercostales posteriores superiores del lado derecho pueden unirse y formar la vena intercostal derecha, que se vacía en la vena ácido. Muy buenas a todos, hoy me corresponde hablar sobre las mamas. Las mamas constan de glándulas mamarias, de tejido adiposo y del piel suprayacente. Vamos a ubicar el pezón, que sería este. El pezón generalmente está ubicado en el cuarto espacio intercostal y también el pezón presenta, o mejor dicho, lo rodea una área de piel pigmentada llamada areola, que sería este. Bueno, cuando vemos levantada esta piel y la fascia superficial, podemos observar que las mamas es reclinable porque se encuentra entre las hojas superficial y profunda de esta fascia. La mama está situada sobre el músculo pectoral mayor, que sería este. Está situada sobre el músculo serrato anterior, el otro músculo serrato anterior y por último el músculo oblicuo externo. Bien, la glándula mamaria consta de 15 a 20 glándulas alveolares compuestas o lóbulos, cada una con un conducto lactífero o galactóforo, dispuesta alrededor del pezón donde desembocan, que serían los conductos lactífero o galactóforo, sería esto. Aquí se puede observar mejor. Bueno, estos conductos presentan dilataciones cerca de su terminación, que sería el seno lactífero o seno galactóforo, que sería este. Bien, ahora el estroma de la glándula forma una banda fibrosa que fija a la mama, a la lámina de esta fascia superficial y de la dermis, llamada ligamentos suspensorios de la mama, que sería esto que se fija aquí, esto, y aquí se puede observar mejor. La irrigación. La mama está relacionada con la pared torácica y estructuras asociadas del miembro superior. Por lo tanto, su vascularización arterial y drenaje venoso pueden tener múltiples recorridos, como lateralmente y medialmente. Lateralmente por las ramas de las arterias axilar, que sería la arteria torácica superior, que podríamos observar debajo de aquí. La arteria toracoacromial, que sería esta, aquí, que va aquí. La arteria torácica lateral, que sería esta. Y por último la arteria subescapular, que sería esta. Ahora bien,
medialmente por las ramas de las arterias torácicas internas de la segunda a cuarta intercostal anteriores, a través por las ramas que atraviesan la pared torácica y la musculatura suprayacente. El drenaje venoso. Las venas de las mamas desembocan en las venas axilar, en las mamarias internas o torácicas internas y las venas intercostales. La inervación proviene de las ramas cutáneas anterior y lateral de los nervios intercostales, del segundo al sexto. El pezón está inervado por el cuarto nervio intercostal. El drenaje linfático. El drenaje linfático se realiza de la siguiente manera. Se produce en un 75% a través de los vasos linfáticos que drenan lateral y superiormente a los nódulos axilares. Luego tenemos el músculo diafragma. El diafragma es el septomúsculo tendinoso que separa la cavidad torácica y abdominal. Tiene de forma cúpula con su convexidad hacia la cavidad torácica. Su extenso periférico consta de fibras musculares que se originan en la abertura inferior del tórax y convergen al centro tendinoso donde se inserta. Ahora les mostraré las porciones del diafragma, que sería la porción costal, externa y lumbar. La porción costal sería estas y parte de aquí. La porción externa sería esta y esta. Y por último tenemos la porción lumbar, que sería esta. La porción lumbar está formada por fibras musculares que se originan en dos partes, medial por la columna vertebral por los pilares y lateral por los arcos reflejos. Vamos a identificar los ligamentos arqueado medial, el ligamento arqueado medial, que sería este, y el ligamento arqueado lateral, que sería este. Bien, podemos observar también el pilar derecho que se origina entre la primera, segunda y tercera columna vertebral lumbar, que sería este. Y vamos a observar también el pilar izquierdo, que es más corto y se origina entre las dos primeras columnas vertebral lumbar, que sería este. Bien, ahora también podemos ver que el pilar derecho e izquierdo forman el hiato aórtico, que sería este. Y el pilar derecho que se prolonga para formar el hiato esofágico, que está más aquí arriba. La porción costal se origina en los cartílagos y partes adyacentes de las 6 últimas costillas. La porción externa está formada por delgados fascículos que en los procesos de sifoides del esternón. Ahora bien, vamos a identificar también el triángulo esternocostal, que estaría aquí, y tenemos una amplia imagen del diafragma. Bien, por último, recordemos que el nervio frénico es el que le da la inervación motora al músculo diafragma. Y esta ha sido mi parte. Gracias por su atención. Me corresponde continuar con el tema del aparato respiratorio, laringe y la tráquea. Comencemos con el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio se efectúa la respiración o el intercambio gaseoso entre la captación del oxígeno de aire y la cesión del CO2 contenidos en la sangre venosa. Esta consta de dos porciones, la conductora y la respiratoria. En la porción conductora, esta se encarga de transportar el aire hacia los pulmones y comprende de las fosas nasales, los senos paranasales. En esta lámina podemos observar el seno esfenoidal y el seno frontal. También la faringe, la cual, como sabemos, se conforma de tres porciones. Aquí en la lámina podemos observar la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Y
la laringe, la tráquea y los bronquios. En la porción respiratoria, esta está formada por los bronquiolos terminales y luego los pulmones, los cuales están cubiertos por la pleura. En los pulmones se efectúa la respiración o el intercambio gaseoso con la ayuda del diafragma, la caja torácica, y además de la función respiratoria, la laringe interviene en el proceso de la fonación. También, continuando con el tema de la laringe, la laringe es el órgano encargado de la fonación. Actúa como una válvula que protege las vías aéreas, especialmente durante la deglución, manteniéndola permeable. Esta mide unos 5 centímetros en los hombres, mientras que en las mujeres es un poco más pequeño. Se extiende desde la cuarta vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. Se encuentra anterior en el cuello, medial a la vaina carotidia y anterior a la laringofaringe. La cavidad de la laringofaringe se continúa para abajo con la tráquea y por encima se abre en la faringe posterior a la lengua. La laringe es tanto una válvula que cierra el tracto respiratorio inferior, así como un instrumento que produce el sonido. En cuanto a los límites, tenemos que el límite superior es el orificio de entrada o arito laríngeo y el límite inferior es el borde inferior del cartílago cricoides a nivel de la sexta vértebra cervical. La laringe está conformada también principalmente por cartílagos, los ligamentos, las membranas y los músculos. También vamos a identificar en estas láminas a los cartílagos impares y a los pares. Como cartílagos impares tenemos el tiroides, el cricoides y por último el epiglotis. También en los cartílagos pares tenemos al aritenoides, el cartílago corniculados y el cartílago cuneiformes. También podemos observar que aquí podemos ver a las membranas tiroidea y cricotiroidea. Continuando con los músculos de la laringe, esta posee músculos intrínsecos y extrínsecos. En los músculos intrínsecos podemos observar que se encuentra el criptotiroideo, el tiroaritenoideo, el músculo vocal, también el músculo cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral, el aritenoideo transverso y el aritenoideo oblicuo y aritenoideo epigótico. Luego con los músculos extrínsecos podemos ver que estos son los encargados de mover a la laringe como un todo hacia arriba o hacia abajo y se clasifican en elevadores y los depresores. En los músculos elevadores tenemos al tiroideo, al estiloideo, al miloideo, al digástrico, y los depresores podemos observar en estas láminas que se encuentra el omoioideo, el esternocleidoideo y el esternotiroideo. También podemos decir que los límites de la laringe es en el borde superior está la epiglotis, luego los repliegues aritenoepiglóticos o ariepiglóticos. También tenemos la escotadura ariteno-interaritenoidea. Cada uno de estos están cubiertos por mucosa. En esta lámina podemos observar los pliegues vestibulares o cuerdas vocales superiores, que serían las falsas. Podemos observar que es esta. También tenemos los pliegues vocales o cuerdas vocales inferiores, que estas serían las verdaderas. Son estas. En la cavidad laríngea reconocemos también que tiene ciertas regiones, como el vestíbulo, que podemos ver aquí, que se extiende desde el ladito laríngeo a los pliegues vestibulares. También tenemos que
el ventrículo, que esta es el espacio entre el pliegue vestibular por arriba y el pliegue vocal por abajo. También tenemos el espacio o la región subglótica o la infraglótica, que se extiende de la hendidura glótica por arriba al borde inferior del cartílago cricoides. Continuando con la inervación de la laringe, los nervios laringeos superiores y los nervios laringeos recurrentes, ramas del nervio vago, se encargan de la inervación sensitiva y la motora de la laringe. Podemos observar que a nivel del cuello, al nervio vago, que este desciende entre la vena yugular interna y la arteria carótida común. Al lado derecho también podemos observar a nivel de la arteria subclavia el nervio vago, que este da origen al nervio laringeo inferior, o también conocido como recurrente derecho. Este rodea a la arteria para ascender en el surco entre la tráquea y el esófago y así llegar a la laringe. Mientras que en el lado izquierdo podemos observar al nervio laringeo inferior o recurrente izquierdo, que se origina del nervio vago izquierdo a nivel del callado de la aorta, el cual rodea para luego ascender entre la tráquea y el esófago y así hacer su recorrido hacia la laringe. Como investigación tenemos la irrigación y el drenaje de la laringe. Las arterias de la laringe. Las arterias laríngeas, ramas de las arterias tiroideas superiores e inferior, son las que irrigan la laringe, mientras que las venas de la laringe son las venas laríngeas que acompañan a las arterias laríngeas. Generalmente la vena laringea superior se une a la vena tiroidea superior, y la vena laringea inferior se une a la vena tiroidea inferior o al plexo venoso de la cara anterior de la tráquea. Continuando por último con la tráquea es un conducto cartílago membranoso que comienza en el cuello a continuación del cartílago cricoides de la laringe, a nivel del cuerpo de la sexta vértebra cervical, y también podemos observar que termina en el tórax a nivel del ángulo esternal, que sería el borde inferior de la cuarta vértebra dorsal o torácica. También para luego dividirse en los dos bronquios principales o primarios. El nivel de bifurcación es variable. En el sujeto vivo de pie se sitúa entre las vértebras T5 a la T7 y tiene un tamaño de diámetro aproximado de 2.5 centímetros, mientras que de largo mide 13 centímetros. También tiene de 15 a 20 barras de cartílago hialino en forma de C, y las cuales proporcionan rigidez y estas evitan que se colapse. Por último, podemos observar que la tráquea podemos observar que aquí está lo que es la carina, que es una cresta interna situada entre la bifurcación traqueal. Y por último, la tráquea está irrigada por las arterias tiroidea inferior, que es esta, luego la tiroidea superior y las bronquiales. También la tráquea es drenada por las venas tiroideas inferiores y recibe la inervación por el nervio vago. Gracias. Tengan todos muy buenas, mi nombre es José Luis Herrera Juárez y esta vez me tocará, para culminar el video de mi grupo, hablar sobre los bronquiolos, sobre los pulmones y sobre la pleura. Disculpen porque el micrófono de mi computadora no funciona, entonces lo voy a conectar con un micrófono externo de mis audífonos, y yo pienso que nos va a beneficiar mejor porque se escuchará mejor por medio de este micrófono. Ok, vamos a hablar ahorita sobre los bronquios. ¿Qué es de lo que está más abajo de la tráquea? Hay bronquios derechos y bronquios izquierdos. Pues hay un bronquio derecho principal, hay un bronquio principal izquierdo. Como podemos ver, el bronquio derecho es más corto, es más vertical. Aquí no se nota muy bien, pero el bronquio derecho es más ancho, mide aproximadamente 2.5. Por su parte, el bronquio izquierdo es más largo,
y es más acostado, es más horizontal, es más estrecho y mide aproximadamente 5 centímetros. Aquí retomamos el tema de la carina. La carina es la bifurcación que hay en la tráquea. Entonces aquí tenemos el árbol bronquial, aquí tenemos los bronquios principales, y aquí tenemos, y se divide en, hay un bronquiolo para cada uno del pulmón. Tenemos el bronquiolo, tenemos otro bronquio y otro bronquio. Aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces los bronquios se dividen así: el apical, el posterior, el anterior, el arterial y el lobular medio, basal anterior, basal lateral, basal posterior, y para el lado izquierdo tenemos el lobular derecho. Tenemos el arterial ápico posterior, el bronquio lingual, el lingual superior, el anteromedial, el lingual inferior y basal lateral. Es importante definir bronquiolo y bronquiolo. Hace poco lo comprendí mejor, y tenemos que comprender que el bronquiolo es cuando dejan de tener su tejido muscular. Entonces vamos a seguir con la irrigación de los bronquios. Los bronquios son muy exclusivos, tienen sus propias arterias, las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Tenemos la rama izquierda, la arteria bronquial inferior izquierda, y la arteria bronquial derecha. Para la derecha siempre tiene una arteria porque es más cortita. El drenaje por su parte tiene su vena bronquial derecha, que vemos que drena a la vena ácido, y la vena bronquial izquierda, que vemos que drena a la vena hemiácido accesoria, que más adelante la veremos. Vamos a hablar ahora sobre los pulmones. Vemos que hay un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El lóbulo superior y el lóbulo medio están separados por la cisura horizontal. El lóbulo medio y el lóbulo inferior están separados por la cisura horizontal separa al superior y al medio. Por su parte tenemos que esta cisura oblicual separa al inferior con el medio. Y en el otro tenemos que el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior están separados por la cisura oblicua. En el lóbulo superior hay una língula que aquí no se logra ver, pero esa língula hace las veces haría las veces del lóbulo. Entonces vamos a seguir aquí con los pulmones. Sabemos que los pulmones reciben las arterias pulmonares para hacer el intercambio gaseoso, y envían las venas pulmonares con la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Estas son aquí, en la que entra como el paquete vascular. Se llama el hilio pulmonar. Es donde entra el paquete vascular. También tenemos que es importante conocer estas partes. Ok, continuemos. Para culminar, ahora hablemos de la pleura. Sería el último tema. No es más que una membrana serosa, de las 3 membranas serosas que tiene el cuerpo, que se encarga de cubrir y proteger principalmente los que son los pulmones. Esta pleura nosotros la vamos a dividir en 2: una pleura visceral y una pleura parietal, una pleura visceral y una pleura parietal.
La pleura visceral no se va a encontrar en los atlas, es muy difícil encontrarla anatómicamente porque ella es la capa más externa del pulmón, es decir, no es una estructura anatómica aislada, sino que es el propio pulmón. De hecho, está tan íntimamente eh, estrecha que no se puede ver a menos que usted pues corte el pulmón porque está adosada al parénquima. Esto lo vamos a ver en otro corte para que se entienda, pero ahorita enfocémonos en esto. Recuerden cuando corten un pulmón fresco, si es casi brillante, esa es justamente la pleura visceral. Se llama visceral porque está adosada. La víscera, en este caso, como hablamos de pleura, la víscera, que es sinónimo de órgano, es el pulmón. Y la otra es el pleura parietal, que esta es la que está, esta la encontramos en los atlas y es la que le vamos a dedicar al mayor estudio porque es una estructura anatómica que podemos estudiar y que podemos separar. Se llama parietal porque tiene que ver con las paredes de la porque tiene que ver con las paredes de la cavidad torácica. Es importante que nosotros los compañeros y ustedes que están viendo este video dominemos la parte torácica, que dominemos el diafragma, que se domine el esternón y que se dominen las costillas para que se pueda entender esta anatomía pleural. Vamos a terminar propiamente con esta imagen. Este es un corte transversal torácico. Podemos ver vértebra torácica, podemos ver el esternón, la instrucción de la costilla, los pulmones y esto que está en el centro del corazón. Se pueden fijar que esta membrana que está cubriendo el parénquima pulmonar está adosada íntimamente al parénquima pulmonar, es la pleura visceral. De hecho, los autores dicen que está íntimamente relacionada con el pulmón, que incluso vean cómo se mete aquí en la cisura, vean cómo se mete en la cisura de la alta relación que tiene la relación de esta pleura visceral con el pulmón. Y se puede ver que aquí está separando el corazón. Vean cómo lo separa la pared torácica, que está la pleura parietal. Entre ellas dos hay un espacio virtual. Virtual es que me refiero a que es muy pequeño, casi mínimo, que es la denominada cavidad pleural. En esta cavidad pleural se encuentra un líquido que es el líquido pleural, que es quien se encarga de evitar el roce, es decir, que hay un mejor deslizamiento durante la respiración entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, cuando ustedes ven el pulmón como tal, ya saben que la parte más externa y brillante sería todo esto de pleura visceral, pero existe un tejido que es quien une a la pleura visceral con el pulmón. Ese es el tejido subpleural. Es difícil verlo anatómicamente, es algo más histológico, pero quiero que sepa que es mediante cómo se une. Es a la parte funcional del pulmón. Eso quien lo une es el tejido subpleural. Entonces vamos a hablar de la aponeurosis endotorácica. Esta aponeurosis endotorácica es quien me separa a la pleura parietal de la pared torácica. Entonces, desde superficial hasta profundo, sería primero la pared torácica, costillas y músculos intercostales. Después tendríamos la aponeurosis endotorácica, que es un tejido conectivo. Luego tendríamos la pleura parietal, luego tendríamos el espacio que es la cavidad pleural, luego tendríamos la pleura visceral y luego tendríamos el tejido subpleural. Esta más o menos serían las capas de la superficial hasta profundo. Vamos a hablar de la pleura parietal primero. Ya hablamos de la visceral. Esta pleura parietal se divide en 4 porciones. Es la misma pleura, pero le damos un nombre distinto de acuerdo a la porción del tórax en la que está relacionada. La que está abajo en la base, en contacto con el diafragma, sería la pleura parietal diafragmática. También le llamamos pleura parietal basal por encontrarse en la base. Luego tenemos una que es la que está en contacto con el mediastino. Recordamos que el mediastino es el espacio que queda entre ambos pulmones, donde se aloja el corazón. Básicamente sería la pleura parietal mediastínica.
que sería la cara interna de la pleura. Luego tendríamos la más larga, que es la que está en contacto con todo, la pared torácica. Está en contacto adelante con el esternón, está con las costillas y atrás incluso atrás con la columna vertebral. Entonces esa sería la pleura parietal costal, pues por costilla. Y por último, la que antes se llamaba cervical, pero hoy en día se le llama cúpula, perontal, que es este espacio donde se encuentra encima de la primera costilla, es la cúpula de la pleura, la prolongación de la pleura hacia lo que es el cuello, por eso se llama pleura cervical. Y entonces esta es la cúpula pleural. Entonces, bueno, vamos a ver, a luciar bien para que entienda bien cómo es la pleura. Imagínense que este es un corte transversal a nivel torácico. Esto que vemos aquí en gris sería el parénquima pulmonar, el propio pulmón, y lo que vemos en verde su capa más externa, que les recuerdo que sería la pleura visceral. Muy bien, entonces esto que está aquí atrás, que es como un corte transversal, sería la columna vertebral. Esto que ven acá abajo sería el esternón, y esto sería la costilla que está uniendo la columna con el esternón. Por eso les digo que es importante que se domine esta anatomía de la pared torácica para que se pueda entender la pleura. Bien, aquí en rojo se puso la pleura parietal mediastínica, porque es la que está viendo medial, es decir, hacia el mediastino, se supone que está el corazón. Toda esta que está rodeando la pleura al pulmón, perdón, sería la pleura parietal costal, porque vean que está en contacto con el esternón, con la costilla y en parte con la columna vertebral, como yo les dije. Y mírense ahora ese corte, este sería un pulmón, este sería un pulmón visto desde anterior. Imagínense que estamos viendo un pulmón del lado derecho. Entonces, este sería el esternón, esto sería la primera costilla, este sería esto que vemos aquí, que es en rojo, esto se ve. Esto es la pleura parietal diafragmática. ¿Por qué? Porque está hacia abajo viendo hacia la base. Luego tendremos la pleura parietal costal, que recuerden que nace a nivel de la columna y se dirige hacia levante, le da la vuelta y por eso que es la más larga hasta llegar al nivel del esternón. Ahí se quedaría la pleura. Ahí se quedaría la pleura parietal costal. Y esta que está aquí en amarillo es la que está encima de la primera costilla, sería la cúpula pleural, es la que les comenté que antes se llamaba pleura cervical. En esta visión superior vemos el diafragma desde arriba, sacan los pulmones y vemos como toda esta membrana está tapizando las paredes del tórax. En este caso la base sería la base, sería la base diafragmática, mientras que esta está tapizando toda la costilla. Esto sería costilla a costilla hasta llegar al esternón, sería la pleura parietal costal, mientras que esta que ven aquí, que está en un momento se repliega y va viendo al mediastino, sería la pleura parietal entonces mediastínica, que va básicamente desde la columna hacia adelante hasta el nivel del esternón. En esta visión lateral derecha sacamos el pulmón derecho, toda esta porción de pleura sería la pleura parietal mediastínica. Toda está aquí que están dando las vueltas, sería la pleura parietal costal, y toda esta que está revistiendo aquí abajo, este nivel sería la pleura parietal diafragmática. Aquí está la primera costilla, entonces este repliegue de pleura que queda por encima de la costilla sería la pleura o cúpula pleural, mejor dicho. Sigamos esta imagen, aquí nuevamente vemos la pleura diafragmática, toda esta sería la costal cortada, toda la costal, y aquí vemos la cúpula pleural, y toda esta sería la pleura mediastínica, que aquí también está cortada, y cortamos igualmente el corazón. Entonces existen bordes, estos bordes son los que se encargan a unir a esas porciones de la pleura, y son muy fáciles. Ya van a ver, hay un borde inferior que es básicamente, ¿y qué es lo que une este borde inferior? Básicamente es la cúpula pleural y la pleura mediastínica con la pleura diafragmática hacia abajo. Ahorita se va a ver mejor. Entonces este es el primer borde.
Luego tendremos un borde posterior que se encarga de unir a la pleura mediastínica con la pleura parietal costal a nivel o muy cerca de la columna vertebral. Este borde es muy difícil encontrarlo en vivo. A diferencia este borde sí es fácil notar. Este borde anterior es la unión de la misma pleura mediastínica con la pleura parietal costal, pero por delante, es decir, en la parte posterior del esternón. Entonces todo este borde que ven aquí abajo sería el borde inferior. Vean que me une entonces a la pleura diafragmática con la costal, y aquí está uniendo la pleura diafragmática con la mediastínica. Esa es la función del borde, es como que se agarra un cono y sea la parte de la base del cono, más o menos así sería un ejemplo de eso. Sigamos esta visión anterior y entonces vemos que todo esto sería el borde anterior, que es donde la costal se hace mediastínica. Esto es mediastínico y este costal, y entonces este sería el borde anterior, que se está uniendo ambas porciones, y todo esto que está aquí abajo sería el borde inferior. Ahora bien, encontramos unos espacios llamados recesos. Recuerden, los recesos también los llamamos seno, son unos huecos, espacios de la cavidad pleural que no están ocupados normalmente por pulmón. Vamos a ver uno que está entre la pleura mediastínica y la pleura costal, que se llama seno o receso, y es muy usado en la medicina en general. Igualmente, un espacio usado es este que está entre el costal, que se llama seno o receso costo-diafragmático. Aquí lo vemos en transparencia de la pleura. Esto sería dentro del parénquima pulmonar, y vean que hay un espacio que no está ocupado por el pulmón. Entonces ese sería el receso costo-diafragmático, que está en ambos pulmones, y este que está medial en ambos pulmones sería el receso costo mediastínico. Visto de posterior, igualmente el costo mediastínico, ya sea aquí abajo, el receso o seno diafragmático. Para que se muestre estos lugares son los sitios de repliegue, es decir, son los sitios donde la pleura. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo es que la pleura, se preguntarán? Pues es la misma membrana, que están hecho una constitución anatómica muy similar. Claro, hay diferencias histológicas que no vienen ahorita a la explicación, pero son muy parecidas. Fíjense que este nivel, que es el hilio pulmonar, viene la pleura parietal, en este caso mediastínica, y cuando llega a este nivel se devuelve, se repliega y se hace visceral. Esa visceral le da toda la vuelta al pulmón, y vean que atrás, como sigue siendo visceral, vuelve, llega al películo y ahora se repliega y se hace visceral, mediastínica, y después se hace costal, de manera que es un solo conjunto de pleura. Es idéntico a lo que pasa con el pericardio, idéntico. Para que puedan entender, esos son los lugares de repliegue. Vean aquí alrededor del hilio pulmonar, todo esto aquí que ven cortado, es el lugar donde se repliega la pleura, donde la visceral, que es toda la que ven aquí, se devuelve y se comienza a hacer parietal. Vamos a ver una estructura anatómica que queda debajo del hilio pulmonar, que es el ligamento pulmonar, que no es más que una indicación de que ahí se está replegando la pleura visceral y se está convirtiendo en pleura parietal, o viceversa. Para terminar, vamos a hablar rápidamente de la irrigación, del drenaje venoso y de la pleura. La pleura parietal, que es la irrigación, está irrigada por las arterias posteriores, que ya sabemos que son ramas de la mayoría de la aorta torácica, por las arterias intercostales superiores, que ya sabemos que son ramas de la mamaria, de la arteria subclavia, y también está irrigado por las arterias mamarias, que ya sabemos que son costales anteriores, y por unas arterias que no son de aquí, que son ramas de la aorta, que son de las arterias frénicas, de las arterias diafragmáticas superiores. Ellas son, como pueden ver aquí, todo el recorrido de la pleura parietal, son las que irriga la pleura parietal.
Aquí vemos entonces cómo las mamáreas internas, a través de la periocardiofrénica y a través de las intercostales anteriores, irrigan a lo que es la pleura parietal, mientras que la pleura visceral, como es parte del pulmón, no va a tener irrigación en esta estructura de la caja torácica, sino que va a tener irrigación de estructuras más profundas, como es el caso de las arterias braquiales, que ya sabemos que son ramas de la aorta, son las que se encargan de irrigar a la pleura visceral. El drenaje venoso es muy parecido. La pleura parietal está drenada por las venas intercostales posteriores, por las venas intercostales superiores, por unas venas que no están en esta imagen, pero están al lado, que son venas muy importantes, y aquí tenemos el sistema venoso ácido. Ellos son los que se encargan de ir drenar venosamente la sangre de la pleura parietal. Mientras que la sangre visceral, recuerden que es el propio pulmón, está drenado por estas estructuras que ven en rojo, que son las venas pulmonares. Por último, la inervación. La inervación es importante porque la pleura parietal es muy sensible al dolor. Muy sensible al dolor porque es intensamente inervada. Vamos a ver que lo que es la pleura parietal costal está inervada por los nervios intercostales y los nervios tóraco-abdominales. Mientras que las pleuras parietal diafragmáticas es la que más inervación tiene. Tiene primero una inervación por el nervio frénico en la parte medial, y en la parte periférica de esta pleura parietal diafragmática está inervado por el nervio subcostal y por los nervios tóraco-abdominal. Mientras que la pleura parietal mediastínica está inervada por el nervio frénico, que vean cómo discurre por la pleura parietal mediastínica, y que sería el pericardio parietal. Mientras que la pleura visceral es todo lo contrario a la parietal. ¿Por qué? Porque al principio les dije que la parietal es muy sensible al dolor, es decir, duele. La estructura son estructuras de dolor. Tienen que ver porque tienen mucha inervación y van a través de la pleura parietal, pero la pleura visceral es totalmente insensible al dolor, no duele. Por eso es que las patologías pulmonares tampoco duelen, a menos que ellas crezcan tanto como cualquier tumor y crezca a nivel que pueda tocar o puede tocar a la pleura parietal. Por esto la pleura visceral no duele, es insensible al dolor. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.